Recording in progress. Suena Sí. como, se ha visto esos baffles Bluetooth chinos que dicen, Así The sonó Bluetooth literalmente. device is ready to help. Literal. Así como los baflecitos que llevan los profes de inglés. Así. Sí, sí, sí. Bienvenidos a Ciencia al Son de la Historia, con Valentín Hernández y Andrés Calderón. Aquí vamos. Qué Ahora chévere. sí, ¿cómo están? Su ¿Cómo podcast están? favorito, ¿Qué tal todo? ¿Qué tal los trata Julio? Julio, cuando se acaba el mes de ser gay. No me Tampoco. Se No, es acabó que el mes del del Pride. Pride. Es que hay muchos memes como en junio todos gays, pero ya en julio es prohibido ser gay. El novio, ese, no sé si es un meme, yo no sé si se llega a considerar meme, que es un payaso, sí, todo de colores, ¿no? Y dice como las empresas en junio, todo de colores, Sí. las empresas en julio, y se empiezan a pintar de blanco Ah, y y negro, se comienzan a quitar el maquillaje. Sí, 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 sí. muy divertido. Sí, eso es bueno. Sí, pues es que muchas veces pasa eso, como que utilizan el espacio para marketing. Sí, obvio, para hacer que Entonces, apoyan la causa cuando sí, en realidad a veces son súper malos, sí. por no usar Vamos, una mala palabra, por usar una mala palabra, vamos a ser family friendly en este podcast, excepto con como Duque, siempre. cerdo y juego. No, mentiras. Uribe para... ¿Qué ha ¡Ping! pasado? ¿Qué ha pasado estos 3 meses? Bueno, ¿Qué ha paro, pasado? paro Pasó el nacional. paro. Técnicamente estamos en paro, aunque ya no se sabe en este punto qué está pasando con todo. Sí, yo en este punto no lo sé. Sí, como que siempre maman gallo y quitamos la reforma tributaria, pero metemos otras cuatro, ¿no? Entonces, Sí, todo se ha complicado mucho, en especial, bueno, acá en Bogotá, como en la parte del portal Américas, que ahora es llamado Portal portal de la Resistencia, como que resistencia. ha sido complicado. Y en Cali sí la vaina no para, El paro no para en Cali. Bueno, es que en Cali sí siempre han sido bastante muy parados, como dicen. parados. Sí. Aunque ahorita, bueno, las últimas noticias es que las primeras líneas de todo el país como que van a llegar a Bogotá, ¿no? Pero vio que Claudia los dejó Los dejó plantados plantados, la silla a los vacía. de acá de Bogotá. Sí, la silla vacía. Bastante complicado porque, pues, de cierta manera la primera línea se ha ganado un poquito más de respeto, incluso que la misma policía y el mismo ejército, los mismos Sí. políticos, como que se confía más en la primera línea que muchas veces en los entes que debería confiarse, ¿no? O sea, no debería existir la primera línea en un país serio. Entonces, es como complicado y pues ellos tienen razón en pedir ciertamente como un espacio político, ¿no? A fin de cuentas, como hablar con la gente que puede crear las soluciones o puede permitir que las soluciones que ellos proponen pues se cumplan. Entonces, pues esa plantada sí estuvo como fea. Aparte que si no estoy mal, puedo estar mal, puedo estar muy mal. Que creo que fue como el equipo o el gabinete de Claudia los que lo citó. Sí, O sea, no fue como, ¿cómo se dice? Como decisión de ellos decir, ay, sí, venga, reunámonos con Claudia López, sino fue como desde parte del gobierno, o desde el gabinete, como se llame, de la o alcaldía. desde el equipo de la alcaldía, que dijeron como, venga, hablemos con las primeras líneas de acá de Bogotá y pues para que los haya dejado plantados, pues como muy maluco, la Sí, verdad. cagada. Sí, la cagada estuvo fea. Pero bueno, digamos que la idea yo creo que al fin de cuentas es que la primera línea desaparezca. No como que no sea válida en este punto, sino que ya no tenga necesidad de existir, ¿cierto? Porque por lo que se comenzó peleando fue la reforma tributaria y ahora de nuevo comenzamos con el problema de la policía, el abuso de autoridad, que no pasa de simplemente que estén lanzando gases y que estén matando gente, ¿cierto? Porque no viene pasando desde el 2019, 2018, cuando comenzaron estas protestas con Dylan, con la Eso demás fue gente, 2019. que han matado un montón de gente, pero también que ha pasado a violaciones, pues otro tipo de violaciones de derechos humanos, a violaciones sexuales, ¿cierto? Que uno, o sea, uno, ¿en qué cabeza cabe que puede violar a una manifestante? O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Sí, Es aunque digamos bastante ahí complicado. respecto a la violencia sexual, es de parte y parte. Entiendo que desde la parte de la policía y desde las fuerzas se ha visto mucho más claramente, pero también se han visto reportes
obviamente en medios alternativos, donde hay denuncias de abuso sexual por parte de personas Sí, dentro de que las están en el manifestaciones. paro, ¿sí? Que están en las manifestaciones. La verdad no me acuerdo bien, no sé si pertenecen como tal a la primera línea o si pertenecen como al grosso grupo de manifestantes, pero ese también es como un punto importante porque todo eso también, o bueno, de la noticia que yo hablo y de lo que yo leí, fue de unas violaciones que se dieron en lo que hoy se conoce como portal resistencia, que también se hablaba y se decía como hasta qué punto se va a permitir que, bueno, se tomaron el portal, un montón de cosas, pero hasta qué punto están llegando, o sea, Sí, ellos, también es abuso de autoridad por parte y parte. exacto, entonces es como, pues sí es algo muy complicado ahí, un tema de derechos humanos totalmente que uno no le cabe en la cabeza, o sea, que son cosas que uno lee, que uno ve, que uno dice, pero ¿Qué putas le pasa a la gente? exacto, o sea, ¿qué les pasa por la cabeza para actuar de la forma que están actuando? Tanto personas que están en las fuerzas militares o policiales, Sí, la fuerza como las pública. personas que están en la parte, digamos, en el grupo activo del paro, ¿sí? También, digamos, la gente que no hace parte ni del paro ni de la policía, pero sí sale como puros, literal, paracos, y que por alguna razón de la vida tienen armas y salen a dispararle a otros civiles. Sí, te También decimos a es ti, Andrés Escobar de Cali. que estaba viajando, ¿no? Sí, está Luego. viajando y haciendo llamados de yo no sé qué y bueno, Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? Pero bueno, sí, eso pasó, y ha Sí, sí, estado digamos pasando. que por parte y parte no, o sea, que pase por la policía, digamos que, o sea, ya llegamos al punto de que ya consideramos normales esos abusos policiales, pero que no pase también dentro de las manifestaciones, porque entonces eso deslegitima la Ujú. protesta, entonces eso se vuelve un problema. Digamos que lo dijo Mandela, no, si uno no puede actuar como ellos Bitch. actúan, porque entonces se justifica lo que ellos hacen. Exactamente. Entonces no se puede hacer ese tipo de cosas. Pero sí, no estoy en desacuerdo con el paro, pero sí con dinámicas del paro. Me describe totalmente, sí, yo también. Exacto. Entonces, sí, como que no hay más que decir que eso, porque igual son temas que Muy cualquier, controversial. exacto, cualquier cosa que uno diga, pues puede ser usado en su contra y sí. Como cuando el señor este de FECODE que dijo que hay que derrotar al uribismo en el 2022 y lo acribillaron, pero pues No es que en vi. realidad esa es la... Sí, es que pues estaba como en medio de una manifestación y estaba el señor ahí sentado, es de FECODE, como uno de los líderes de FECODE y dijo como no, es que tenemos que seguir marchando y... Ah, bueno, una cosa importante que salió de ahí y es que ellos dijeron, nosotros nos representamos a nosotros, cuando había todo lo del comité del paro, que no representa el comité del paro, Sí, y el man dijo como no, nosotros nos representamos a nosotros, los profes de FECODE. ¿Cierto? El ok. sindicato de educadores. No a los de la primera línea porque los jóvenes son los jóvenes y ellos mismos se representan a ellos. Entonces eso fue bastante importante y pues digamos que ahí lo apoyé bastante. Y en lo otro, pues que se tergiversó bastante es que decía como que hay que derrotar al uribismo en el 2022, ¿cierto? Al Centro Democrático fue lo que dijo el señor, si no estoy mal. Y pues no tiene nada de malo, ¿cierto? O sea, al fin de cuentas, mucho de lo que se quiere con este paro es como dar cuenta que el uribismo del Centro Democrático en general, la derecha en Colombia, pues como que no está actuando bien. Entonces lo acribillaron como, hey, el paro no puede tener intenciones políticas, que yo no sé qué, pero, o Todo, sea, para mí todo es una intención política. exacto, todo es O sea, político. no pueden decir que algo no puede ver nada con la política y más un paro que ha estado en contra del gobierno actual y que sabemos que el gobierno actual está manejado, manipulado, como lo quieran llamar, pues por un partido político y que en Y realidad que todo ese es partido político en político la cabeza es el señor Uribe, ¿no? y que igual es como la contraparte, lo cual a mí me parece súper tonto. Es como, entonces, si tú no eres uribista, entonces apoyas a Petro. Sí, esa es otra cosa. Uy, Es como, no, o sea, lo mismo que con el paro, como estoy de acuerdo con muchas cosas, estoy en desacuerdo con muchas otras respecto a quizás el movimiento que este otro político está generando. Es muy complicado y todas las manifestaciones y un montón de actividades que se desarrollan en el día a día es un resultado político, porque igual todos somos seres políticos, somos animales políticos, entonces soy no un podemos dejar, político. exacto, no podemos dejar de lado como, no, es que esto no tiene nada que ver con política, Sí. claramente sí. Entonces, ¿qué es para?
hacer un negocio, ¿qué? O sea, no tiene sentido eso que estaba peleando Sí, esa gente. baila. Y otra cosa, hablando de lo de Petro, es que decía la ilustre senadora Cabal, Ay, decía la como odio. cuando llegó Luisito Comunica que me dio muchísima risa, que decía, ¿y quién lo financia? O sea, ¿quién llegó o sea, ¿YouTube? sí, ¿Estás hablando de YouTube? o sea, esa señora, por no decirle de otra manera, piensa que toda la gente que está manifestándose en las calles está pagada por algún ente, entonces llama a Petro, llama al Foro de Sao Paulo, que no sé qué es en realidad, a Maduro, ¿cierto? Venezuela, Cuba, bueno, el castrochavismo en general, ¿cierto? O sea, intenta buscar un ente externo al problema que pues en realidad no creo que exista, ¿no? Y que igual, digamos, lo que hace Cabal es buscar culpables afuera, Sí, eso es lo a todo que, el lo que mundo, busca, pero el partido de ella, o sea, para ella, según el partido de ella y a lo que ella la profesa, salvación. pues es lo mejor del mundo. Hubo un debate, no sé si se llama debate, cuando murió Lucas Villa, quizás 20 días, fue acá en Bogotá, obviamente, que vinieron los hermanos El y les papá, dieron, y les dieron como un momento en el Congreso para hablar como del abuso, como pues de la violencia en general que se estaba viviendo. ¿Para qué era eso? creo que fue para la moción de censura de Molano. Sí, para eso. Y la vieja salía a decir que sí, básicamente todo era, o sea, y la verdad no me Justificaba acuerdo, la muerte de todos, no de me acuerdo de cierta lo que manera. había dicho, pero era algo súper irreal, o sea, como que uno la escuchaba y uno decía como, ¿en serio Sí, esta mujer está diciendo esto? O sea, y había otra señora del Centro Democrático que también lo que dijo fue, ay ah, no, en serio que hay yo no otra me que, acuerdo. uy, no sé si es Pablo Holguín, y salió un muchacho que perdió un ojo por culpa de creo que fue pues que le cayó como un gas lacrimógeno, no sé qué le caía pues en el ojo, lo perdió y salió a decir como no, no lloren por un ojo, eso no pasa nada, lloremos por todos los daños De materiales, ella sí, estaba hablando, yo estaba o hablando sea, de ella, es que no me y, sé los y nombres. con un temperamento que uno dice, "Uy, pero esta señora, ¿qué le pasa? O sea, es más importante la puerta de un Transmilenio, ¿cierto? Que el ojo, que la vida en general de una persona, porque el chino pues se salvó y pues perdió el ojo y pues lamentablemente perdió el ojo, pero pudo haber muerto por eso. Entonces, pues es que da como, o sea, uno piensa, pero ¿por qué piensan así? O sea, Es muy real, para mí todo es muy real. O sea, un momento donde para mí todo era muy, no sé, como que yo me sentía como en otro lado. sí, porque piensan Aparte, así, o sea, aparte de eso, de cómo piensan así, o sea, eso es como una realidad, ¿no? Como la realidad de cómo piensan ellos, que tienen obviamente muchísimos privilegios. Aparte, bueno, primero eso. Segundo, solo decir un congresista, creo, que él era clase media, sí, ganando como 30 millones. sí, pero clase media, pobrecito, cómo Y yo sufre. decía, si eso es clase media, ¿yo en qué clase Sí, estoy? O sea, no, es que hay mal. como una creencia de que por tener, no sé, digamos, en mi barrio, estos barrios así populares, digamos, eso ya es la clase media para la clase alta, ¿cierto? Pero eso en realidad, en una sociedad más o menos estable, es como la clase media baja, ¿cierto? Y la clase media alta sería como, no sé, la que vive en el centro, más o menos. Pero es que la Ujú. clase alta está muy encima, económicamente hablando, y Exacto, sí, poder económico y político de alguna manera, muchísimo más arriba que la clase, supuestamente la clase media. Entonces uno dice, ¿y la clase baja, entonces en qué punto está si la clase media está tan mal? exacto. Como que no hay conciencia de la realidad, y es por lo que en realidad comenzó casi que las protestas, cuando el ministro Carrasquilla dijo que la docena de huevos valía 1.800 pesos. O sea, básicamente por eso comenzó de todo eso, y es como el desconocimiento de la realidad colombiana. ¿Cuándo, Exacto. cuándo el exministro ahora, Carrasquilla, habrá ido a la tienda a comprar una docena de huevos? Jamás, no hay que, como en la vida en general, o sea, ni siquiera hay que ser político o algo, lo que sea. Si usted no sabe algo, cállese, o sea, quédese callado, o sea, no diga nada, o pregunte o hágase el boy, ay, venga, entonces, más o menos en cuánto está, o sea, sí,
en cuanto está una docena de huevos, entonces la persona con la que le estaba haciendo la entrevista le iba a decir, no, yo creo que por ahí en tanto, entonces como que le hubiera podido hacer conversación, pero lanza severa bomba y sí fue ya literal la gota que rebosó la copa. Sí, y no, es que tiene, no, y después sale Uribe a justificarlo y dice, no, pues él se equivocó, pero igual una docena de huevos debe estar en 3.000, 4.000 pesos. Y uno dice, como, Yo ay, no vi eso, ay, lo Dios vi. mío, sí, creo que fue en otra entrevista, no, no recuerdo bien con qué canal, pero sí, el man dijo eso, como, no, pues debe estar por ahí en 3.000, 4.000, pero pues tampoco es mucha la diferencia. Entonces, pues sí, es bastante complicado. Y otra cosa, hablando de las entrevistas con Uribe, es que los medios, no solo los de Colombia, que claramente lo tienen claro, sino los medios externos saben que el que Afuera. manda es Uribe, y por eso lo entrevistan es a Uribe. A Duque se hace autoentrevistas, pero y autoatentados, como la entrevista esa que pasó en CNN, que el periodista mexicano no le dijo nada raro del otro mundo, simplemente le estaba Me haces el mostrando favor y datos a mí me y a mí me respetas. respetó, pero no le están diciendo nada malo, yo simplemente escuche. Entonces sí, es bastante complicado. En otras noticias ganó Egan. En otras Eva mucho. noticias más bonitas, en medio del paro, ganó Egan Bernal el Giro de Italia. Muy bien por él, en serio Precioso, lo amo. la rompió con todo. Creo que la cábala de Egan es cambiar de novia antes de cada gran carrera, Así porque es. ganó el Pero Tour ahorita cuando está estaba con con una. Él en el tour ganó con con Xiaomi, creo que sí, Xiaomi. Xiaomi, yo no Xiomara. me acuerdo. Sí, yo no sé. Xiomara. Ahorita. Ahorita está con una china, no sé de dónde salió, pero sí, es como la cábala, cambiar de novia. Ay, no creo. Ojalá duren mucho con la que está. Pues, ojalá. Duren, pero no me habléis. No, no quiero saber nada de vosotros, imbéciles. Y ya por otro lado, pues, Eurocopa, Copa América, han pasado muchas cosas deportivas. Se vienen los Olímpicos, que eso sí son bastante Este sí interesantes. me gusta. Sí, sí. Ah, bueno, Mariana Pajón va a ser Nada. la abanderada, va a llevar la bandera ¿Ah, de sí? Colombia. Sí, va a ser Mariana y pues va a estar el equipo de ciclismo, digamos que de ruta, los de BMX con Mariana, los hombres también. También va a estar Ahí pues los atletas. participa, no sé, estoy preguntando porque no lo sé. Pero estoy preguntando porque vi que ya está entrenando Sofía Gómez, la apneísta. Ah, no No sé sé. si No, creo haya que esa competencia de disciplina, apnea, creo que esa disciplina no está en los ¿no? Olímpicos. Porque vi que ya está en Dominica. Ella entrena en Dominica, que es Creo que ya vive una allá. islita. No, vive aquí en Bogotá. Ajá, yo toda Ah, conocedora de la vida. Oye, no no, sé dónde vive. no, Pero creo sé que que ya ella vive en entrena una allá. isla del Caribe. Pues creo, no ¿Sí? sé, sí. En Dominica o en Granada, una de esas dos. No sé, pero es que ayer, antes de ayer, o sea, antes de ayer es como el 5 de julio para nosotros. Puse unas historias en Instagram diciendo que ya estaba entrenando porque iba a competir en no sé dónde, la verdad no me acuerdo, entonces por eso pregunté, Sí, pero I'm no. not sure. Pero creo que no, esa disciplina creo que no está. Lo que va a entrar este año en los Olímpicos es el skate y el surf, que No, está cool. bastante interesante porque pues es como una inclusión de los juegos, de este tipo de juegos como los X Games en los Mm. Olímpicos. Entonces es bastante interesante. ¿Para cuándo el patinaje Comité Olímpico Internacional? ¿Para cuándo? Ese sí, oiga, pusieron primero el skate que el patinaje, me parece Sí, increíble. increíble. Sí, además que lo bueno, digamos que los olímpicos siempre genera es algo y es que muchos de esos deportes, los que entran son amateurs, digamos el boxeo, no es boxeadores profesionales, tipo Floyd Mayweather y todos los que compiten en rings profesionales, sino son amateurs. Entonces, pues también como que genera un poquito a la juventud, ¿cierto? Como Bueno, sí, es verdad. lo fomenta. Y también algo que me enteré hace poquito es que hay unos Juegos Olímpicos virtuales, o sea, con videojuegos, que es Que bastante interesante. Sí, desde hace como unos meses se vieron, entonces no sabía que existían, la verdad. yo tampoco, pero Sí, cool. es cool, sí. Ojalá gane. Pues alguien ganaría, no sé. Amazing. Sí, ¿Qué más ha pasado? ¿qué Ha nos ha pasado todo lo de pasado? Britney Spears. Ah, sí, Free Britney, Free Britney. bitches. Mucho del papá de Britney, parce. It's O Britney sea, Beach. la amo. La amo. Y pero del papá. Ay, Sí, yo no sabía que, o sea, que eso pasaba. O sea, fue hasta hace poquito ¿qué? como que se reveló esa noticia, o yo no sé, o Lo sea, del lo del papá, sí. conservatorship. Sí, eso lleva muchos años. Yo la verdad Mucho, no sabía. como 13 creo, si no estoy mal. Lleva como 13 años en eso. Ay, no, y es que es tanto. Señor está loco.
siento que son muy injustos, obviamente, con ella, como que ella paga todo. O sea, ella paga el abogado que ella no quiere tener. Ella le tiene que pagar al papá no sé cuántos dólares, la verdad no sé bien la cifra, por ser como el tutor, por ser el papá. por volverla perdón, aquí censúreme con el pi, pero por volverla mierda. Como, o sea, ella salió a decir que le estaban dando litio, que es un medicamento súper fuerte, que la han evaluado 1000 veces como psicólogos, la han tenido en terapia, que la hacen ir hasta el sitio de las terapias, o sea, como, no sé si es una clínica o lo que sea, pero ella sí que obviamente es muy estresante para ella hacer eso, porque la persiguen mucho los paparazzis, no la dejan en paz. Entonces, digamos, en el último audio que pusieron como que ella habló con una jueza, ella pide eso, dice como, o sea, ya al final como que se rinde y dice como, al menos dejen que tome la terapia aquí en mi casa, si no me la van a quitar. Como que el papá, creo que era el papá el que le decía cuando hubo todo lo de la pandemia, que no se podía, o sea, que no podía. Yo sé que es algo muy banal, pero para ella quizás es algo muy importante y ella decía como que no podían mandarle a hacer las uñas o que le hicieran los masajes o como ciertas cosas que ella ya viene haciendo desde hace mucho tiempo, como mandarse a hacer las uñas por el COVID, por la pandemia. Y ella dice en el audio como cada semana llegaban las muchachas como que trabajan en mi casa con las uñas hechas, completamente nuevas. Y a ella le decían como, no, es que todo está cerrado, es que no puedes salir, es que no, imposible. Entonces como que le niegan hasta esas mínimas cosas. Britney no puede decir si quiere cambiarle el color a la cocina. Supuestamente ella está enferma mentalmente, ¿no? Supuestamente ella está súper mal, terriblemente mal. Y el man la hizo trabajar no sé cuántos años haciendo esos shows en Las Vegas. O sea, ¿a qué cabeza le cabe que si alguien está enfermo lo voy a poner a trabajar el triple, el doble? Aparte que Britney era la que cuadraba coreografías, qué canciones iban a salir. O sea, y si alguien está tan mentalmente enfermo, ¿por qué le están dejando a cargo todo el show? ¿Me hago entender? No, terrible. O sea, el papá de Britney es lo peor que le ha pasado a la faz de la tierra. Mal. Sí, además que pues no nos imagina que una persona tenga que vivir así. O sea, en general, no simplemente por ser Britney, ¿cierto? Sino en general, o sea, ¿por qué carajos pasa eso? Mi conclusión es que Free odio al papá Britney de Britney, Free Britney, bitches. is Britney Bitches como en The Office. ¿No viste el meme? Sí. Y algo que viene muy importante es lo del proceso, bueno, lo que es entre el 20 de julio y el 7 de agosto se Ah. celebran cada año. Pues en Colombia, obviamente, es el proceso de independencia de El 20 es el grito, ¿no? el Dicen que el 20 grito es el grito de la independencia y y el 7 de el agosto es ya la 7 la independencia independencia, bien. que Sí, es fue con que la batalla de Boyacá, la ¿right? batalla de Boyacá, exactamente. Digamos que ese es el discurso. Jamie llevó tus clases en mi mente. El discurso, el discurso tradicional, pues de la historia de la independencia, ¿no? Obviamente faltan muchísimas cosas que no se cuentan y esa historia que conocemos normalmente es basada en un libro que se llama Historia de la Revolución de José Manuel Restrepo. Qué gordo, yo no sabía eso. Sí, ese libro, no recuerdo bien la fecha, pero fue luego de la independencia en el siglo XIX por un historiador que se llamaba José Manuel Restrepo. Él fue acompañante de Simón Bolívar y pues de las tropas de Bolívar durante las batallas por la independencia y cuando pues pasa todo eso, se declara la República ya en 1821, pues él escribe un libro donde cuenta pues las hazañas del libertador Simón Bolívar. A partir de ese libro muchas veces se crea la narrativa pues de la historia de la independencia de la Nueva Granada luego de Colombia. ¿Qué pasa con ese libro? Está mal. Ah, mentira. No es que esté mal, porque históricamente tiene muchísimo valor, pero es lo que pasa siempre con este tipo de investigaciones que no son investigaciones, simplemente es como una especie de cómo veo yo la historia, ¿cierto? De una sola percepción. Entonces, ¿qué pasa? Que Restrepo veía en Bolívar y en las tropas de los criollos como pues la salvación en ese momento el virreinato de la Nueva Granada, ¿cierto? Entonces ni siquiera en el libro, si ustedes lo logran ver, ese se encuentran en PDF, buscan en Google y aparece, va a salir siempre Bolívar, dicen el libertador Bolívar, ¿cierto? Como el que nos libró, ¿sí? El héroe. Como que le dan Entonces, mucho crédito. exactamente. Entonces, y no se ve
la otra cara de la moneda. ¿Quién era Bolívar, en realidad? ¿Cierto? Porque sus hazañas en batalla quizás sí, o sea, pasaron, todo eso, sus ideales, digamos, existieron, pero no cuentan que Bolívar nunca le preguntó al pueblo, los personajes de pie, ¿cierto? En la plaza de, ¿ustedes quieren independizarse de la monarquía? Él nunca, él siempre tomó las decisiones en su momento en Individualmente, Caracas, en 1811, él fue parte del consejo. el, sí, el Consejo de Gobierno que se creó a partir de, bueno, todo comienza por culpa de Napoleón. Digamos Si nos que remontamos a la si nos historia, remontamos a la historia, sí, todo comienza por Napoleón. Napoleón va a invadir España en 1808, 1807. Bueno, las tropas de Napoleón van a invadir España en 1807 y van a secuestrar al rey Fernando VII. Legalmente, digamos, por decirlo de alguna manera, si el rey está secuestrado, pues no hay rey, ¿cierto? No hay sure, gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Al sur de, o sea, España. de España, tío. O sea, pues la frontera con España, con Francia, perdón, se invade esa zona. Al sur, o sea, los que, digamos, no fueron secuestrados o no lograron escapar de la invasión francesa, pues sí, fueron hacia el sur, a lo que es Andalucía, y van a crear un ente gubernamental, digamos, Como temporal, independiente. sí, como temporal, mientras lograban sacar las tropas francesas, que se llamó el Consejo de Regencia. Esto es el Consejo de Regencia como los poderes de la monarquía para, digamos, establecer el poder sobre todo en las Indias occidentales, como les llamaban ellos. Me siento en una clase del Sí, colegio. sí, no, bueno, eso es, digamos, la parte aburrida. Casi que lo que va a hacer el Consejo de Regencia es mandar un mensaje como, no, ahora somos los que mandamos nosotros, pero pues eso no tenía Y pues de ninguna, malas. sí, no tenía ninguna validez, Validez. digamos, legal para, sobre todo pues con la gente de los virreinatos. Entonces la gente en general, todos los virreinatos van a comenzar a crear consejos de gobierno autónomos y la mayoría, estamos hablando de que Colombia declaró casi 9 independencias, estamos hablando de Cartagena, Mompox, ¿Qué? Cali, ¿Qué? Popayán, Bogotá, Socorro, Yo sabía solo como de cuatro. sí, Me bueno, robaron. Cundinamarca, pues es Bogotá, obviamente. Bueno, hay varias independencias en Colombia. Por eso se celebra la independencia de Cartagena, Antioquia, digamos, tiene, ¿Ah, sí? sí, Antioxidad. em, otra independencia. Bueno, en fin. Entonces, en un principio, estos consejos de gobierno no querían la independencia, no querían separarse como tal de la metrópoli, ¿cierto? De España, sino tener un gobierno autónomo mientras se restablecía el gobierno español, ¿sí? Eso es como, así nacieron la mayoría de esos consejos de gobierno. Vea Y pues. así fue el Consejo de Gobierno aquí en Cundinamarca. ¿Cuál es la diferencia y por qué se declara el 20 de julio como la fecha del grito de independencia? Si hubo tantos gritos de independencia, incluso El anteriores. florero. La mayoría de estos consejos, de estos gritos de independencia, porque al principio lo que les digo era un clamor por gobierno autónomo y un poder, más poder para los criollos, ¿cierto? Porque antes era simplemente el virrey y lo que dijera el rey desde España, un rey que nunca visitó las colonias. Nunca Entonces, conoció aquí la bella Colombia. sí, ningún rey español visitó nunca las colonias. Entonces, pues como que ellos querían pues un poquito más de poder, como nosotros somos los que sabemos del territorio, pues nosotros podemos gobernar. Y más en estos momentos que no hay rey. Entonces ellos dicen, la mayoría de consejos van a ser así. Pero ¿qué va a pasar? La negativa del Consejo de Regencia por aceptar esos autonomías, pues ellos dicen, ah, listo, entonces vemos y se declaran independientes. Entonces, digamos en Colombia lo que les comentaba, hay varias independencias, pero la diferencia y por qué se reconoce más el 20 de julio es porque la declaración de independencia de la provincia de Cundinamarca va a querer que ese grito de independencia, esa declaración de independencia sea para todo el territorio del Virreinato de la Nueva Granada, a diferencia de las demás De las declaraciones independientes. que eran solo para la ciudad o para la provincia. Sí, esa es como Súper egoístas. ¿Qué sí, te digo? esa es como la diferencia. Entonces, por eso se reconoce el 20 de julio. Obviamente en ese momento no se va a decir, ah, listo, ah, se separaron. Pues, ¿qué hacemos? Listo, entonces ya, perdamos las colonias. Obviamente los No, obvio, españoles ellos no no le van van a a hacer. decir eso. Entonces, va a suceder que van a intentar crear constituciones, crear gobiernos autónomos, independientes, ¿cierto? Se va a expulsar al virrey, se va a expulsar, digamos, los entes de gobierno español, pero no fue ir directamente el 20 de julio y no fue por el florero y que la revuelta y que todo eso no fue así, simplemente fue cuestión de tiempo algo, o sea, lo que pasa el 20 de julio es la declaración de independencia y ya.
No, lo del florero, pues no se sabe bien cómo fue que pasó en realidad. Pero entonces, si era necesario como todo eso que yo, o sea, yo sé la historia del colegio, ¿sí? A mí no me vengan Sí. a juzgar, ¿no? Porque yo no sé de historia. Yo sé la historia que le echan a uno en el colegio, ¿sí? Que primero, sería verdad, o sea, ¿usted cree que es posible que, digamos, todo ese complot, porque es que ellos lo montan como un complot, ¿no? O sea, cuando uno le cuenta la historia como del 20 de julio, dicen, no, ellos se reunieron esas semanas antes y planearon que iban a pedir este florero, que yo no sé qué, que era otro, pero que, bueno, etc. ¿Sí? Ok. Eso uno, eso sí sería como real. Y dos, ¿hubiera sido necesario hacer eso o no era necesario? Como que para Mm, usted hubiera sido como no, cero, porque ya, por lo que está diciendo, que ya habían como una independencia, digamos, de gobierno, hablado y charlado por lo que estaba pasando en España y tal. Entonces no hubiera sido necesario como esa revuelta y como lo del florero y lo de Llorente y no sé qué, sí, teniendo en cuenta como si hubiera existido, como si se hubiera pasado así tal cual lo cuentan, ¿no? mm, que haya pasado tal cual es muy difícil, pero la revuelta sí era necesaria y seguramente sí pasó y eso se puede comprobar por la historia de José María Carbonell, uno de esos miembros de este Consejo de Gobierno junto con Camila Torres, los que estaban ahí en Cundinamarca. Entonces, lo que hace Carbonell es llamar a la gente de las cruces, o sea, como reunir harta Hasta gente, people. harta people, sí, y decir como, hey, es que bueno, no me acuerdo bien cuál fue el discurso en realidad o cómo se No me cuenta. lo das completo, no me lo das. Entonces lo que dice, ahí sí ahí nace la historia del florero, pero no se sabe si eso en realidad pasó. Como es que el español este no nos quiere prestar el florero para ahora sí. Bueno, yo en realidad no me sé esa historia bien porque nunca me la enseñaron en la universidad, porque no fue relativamente cierta, Porque no ¿cierto? era. Así no fue. Entonces, ¿por qué Entonces, la dan en los colegios? Quiten eso. porque eso pasa en esta historia clásica de la historia de la revolución. Así se justificó en su momento. Pero lo que hicieron fue como hacer la realidad una historia ficticia que se contó para crear la revuelta y decir como, hey, estos españoles, ¿por qué se creen superiores a nosotros? Que yo no sé qué, los de la metrópoli que le decían a los españoles, ¿no? A los españoles españoles. Entonces, pues se arma la revuelta, ahí sí, y a partir de eso, pues ahí sí, pues se logra expulsar al virrey y a los españoles que estaban acá. Esa fue como la, más o menos, grosso modo, la declaración, el grito de independencia. Pero en realidad, la gente del pueblo no sabía Ni enterada. que era, que básicamente los estaban manipulando para As always. los intereses de los criollos, porque los criollos querían era poder, como siempre, ¿cierto? Entonces, digamos que así sucede lo que es el grito de independencia. No es como una revolución francesa, ¿cierto? De matemos al rey, quitémosle la Ay, cabeza. no, pero pues es que si nos estamos comparando con la revolución, como que eso ya estamos en otro punto totalmente diferente. Sí, no, es muy, muy diferente. Fue muy diferente. Y la dinámica en general en las colonias, en los virreinatos y en las capitanías en las colonias españolas fue básicamente la misma. No hay poder de España, pues ustedes no nos pueden gobernar a nosotros. Y los criollos en general en toda Latinoamérica, en todas las colonias, querían poder, querían controlar el territorio, querían tener poder político y económico. Y entre esos, Bolívar. Bolívar en ese momento, o sea, 1810, ¿cierto? 20 de julio de 1810, estamos hablando de que Bolívar no estaba en Nueva Granada, estaba en Venezuela, la capitanía de Venezuela, haciendo la declaración de independencia de la capitanía de Venezuela, ¿cierto? Solo que él va a tomar el liderato años después cuando vuelven, bueno, vamos a ¿En hacer, qué momento lo suben a él? no recuerdo bien en ese momento, Yo soy el mero mero. sí, el Vemos. mero, mero macho, digo, él pues tenía mucho conocimiento, él estudió en Europa y era militar, muy, pues digamos, muy capacitado, entonces pues él toma como el La general, batuta. la batuta, ¿cierto? Y pues, ¿por qué llega a Colombia? Porque Venezuela en su momento no tenía el poder, no tenía el estatus para, digamos, crear un ejército. Venezuela era una capitanía, un punto más bajo que un virreinato. Ok. ¿Listo? O sea, es muy diferente el virreinato, ¿cierto? Que es casi que un reino a una Ujú. capitanía que es como, ay, Un pedacito. un pedacito, sí. Entonces, él llega a la Nueva Granada básicamente por eso, porque siente que va a tener un poquito más de control político aquí. Era un poquito más grande. Exacto, pero eso va a llegar, él va a llegar aquí a hacer eso como en 1816, cuando llega Pablo Morillo con sus tropas de reconquista, ¿cierto? A pues de nuevo controlar las colonias. Ok. Cuando ya vuelve Fernando VII, o sea, se sacan las tropas de Francia y vuelve Fernando VII al trono A en liderar. España, exactamente.
Eso va a pasar pues en toda Latinoamérica, estamos hablando desde México hasta Argentina. ¿Y qué va a pasar? Pues en Colombia específicamente se van a crear constituciones. Existió la República de Cartagena, la República de Socorro, Independiente. sí, o sea, eran países aparte, digamos, naciones apartes, estados aparte. Oh my God. La República de Socorro, la República de Cartagena, República de Antioquia, Antioquia. o sea, Ok. recogía todo ese territorio. Creo que sí, creo que esas son las principales de ese periodo. O sea, hagan de cuenta que hoy en día Cartagena fue como si fuera un estado aparte, un país aparte. Ajena. En ese momento así fue. Duraron más o menos 4 años esos países. Un montón. Mientras llegaron las tropas de reconquista española y pues ya ahí sí nace como tal la guerra de independencia. ¿Listo? Entonces, hasta 1819 van a existir esas guerras. Creo que fueron 3 años de batallas, de guerra de independencia, lideradas obviamente por ya Bolívar. ¿Listo? Digamos que esa parte de la patria boba, de como, ay, no nos pudimos independizar, pues, ¿qué esperaban? O sea, ¿cómo esperaban que España dijeran, ay, no, pues, dijeran que son Pues sí, toma. independientes? No, pues ya, tome. No, obviamente no se iban a dejar porque el poder económico que tenía España con los recursos de las colonias era gigante. O sea, Pues obvio, la explotación, hermano, con la que nos tenían acá. Y no exacto. solo a nosotros, porque fuera solo un país, pero como lo No, conocemos ahora que es un país, pues bueno, pero ¿cuántos eran? Ecuador, Venezuela, toda México. Latinoamérica, básicamente. Islas en las Antillas y Filipinas. Ah, bueno, estamos hablando de que en ese mismo periodo España tenía colonias en Filipinas y también pasa lo mismo. O sea, en ese mismo periodo se les van a separar todo el mundo porque si no hay poder desde la metrópoli, pues Ya, como chao. quieren, sí. Y como la movieron tan mal, pues F. LOL. Eh, y pues va a pasar eso, básicamente en todo lado. Entonces Bolívar gana las batallas de Antofagasta, de Boyacá, el Pantano de Vargas, bueno, todo eso. Libera Perú, Bolivia, Ecuador, bueno, lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Venezuela, Colombia, Colombia. Panamá. Lo que hoy Porque son seis Panamá era países. Colombia. Sí, era el parte del virreinato de la Nueva Granada. Digamos que lo que hoy son 6 países, pues los ganó esas batallas Bolívar. Pero ¿cuál fue el problema? Ya declarar la independencia. Va a pasar, bueno, 1819, él se va a Perú, o sea, gana Boyacá, batalla de Boyacá, y luego se va a Perú y gana, digamos que gana las batallas de allá. Se libera todo eso, él vuelve a la Nueva Granada y en Cúcuta se declara la primera constitución de la República de Colombia, ¿sí? O sea, Eh, lo que hoy conocemos como la Gran Colombia se declaró como República de Colombia. O sea, ellos nos dijeron, no vamos a hacer la Gran Colombia, simplemente era Colombia. ¿Qué es lo interesante de esa constitución? Y es cuando se va a haber problemas con Bolívar. Le va a dar poder vitalicio, o sea, él se declaraba el presidente casi vitalicio de Colombia hasta que se muera el señor. hasta que se muere el Quería señor, el que 10 poder. años, 10 años después va a decir, uno de los argumentos con los que convenció a la gente de unirse al ejército libertador en su momento era, vamos a liberar a los esclavos, ¿cierto? Abolir la esclavitud. Cuando declara su independencia, él dice, no, es que lo que yo decía no era liberar a los esclavos ahorita, sino a sus hijos, o sea, libertad de vientres. Se llamó la libertad de vientre, o sea, los hijos de las esclavas, esos van a ser libres cuando cumplan 18 años, van No, a ser tiene huevo el libres. man. Entonces, obviamente se llegó a reír mucha gente, pues no estuvo de acuerdo con eso. O sea, en ese momento, él básicamente se declaró dictador de la Gran Colombia, a pesar de estar fundado bajo los derechos del hombre y del ciudadano declarados en la Revolución Fundamentales. Francesa. Y va a tener unas ideas re locas. El man quería crear una ciudad que se llamaba Bolívar. No estaba muy loco, Sí, son tan egocéntricos. sí. También tenía la idea de unificar a todas las colonias españolas en una sola nación, o sea, de México para abajo, en una sola nación. Incluso crea una conferencia en Panamá, si no estoy mal, donde llamó a todos los líderes de todas las ex colonias latinoamericanas para hacer ese proceso. Entonces él No, quería comenzar a unir todo eso y tenía la idea de que como Colombia, básicamente lo que es Colombia, estaba en el centro entre México y Argentina, pues aquí debía quedar la capital ay no, ¿tú te de, imaginas ese de descontrol? esa nación. Sí, de hecho a esa conferencia no se presentaron casi nadie, o sea, como que nadie estaba de acuerdo con eso. Entonces es muy raro esas ideas de Bolívar, o sea, lo que les decía, Bolívar no era una santa paloma. Nunca ha sido. Entonces, y por eso hoy en día podemos ver que bajan las estatuas de Bolívar, ¿cierto? O sea, básicamente es por eso, o sea, nunca fue el gran liberador,
el gran libertador, perdón, que como se le vende tradicionalmente. Entonces, bueno, va a ser muy interesante ya después el proceso. Él pues tiene sus peleas ahí con Santander, ¿cierto? Ya por la división, cómo se iba a dividir políticamente el país. Santander tampoco era una Santa Paloma. Ninguno, Ninguno de esos era ninguno. Santas Palomas, o sea, ellos querían el poder. Les digo, ellos querían el poder y pasa lo que comentábamos al principio. No sabían cómo vivía el pueblo, ¿cierto? Tenían unas ideas sacadas de Europa, pero no sabían que las dinámicas de vida en esta parte del mundo eran muy diferentes. Entonces no sabían, no contaban con los indígenas, por ejemplo. Por ejemplo, los indígenas no estaban de acuerdo con la independencia. ¿Por qué? Por lo que la colonia, la corona española los favorecía muchísimo. Luego de matarlos, claramente, durante las primeras etapas de la colonia, pues dijeron como, uy, no podemos seguir matando a esta gente, La sino embarramos. sí, Qué entonces cosas. les dieron sus territorios, los guardaban, los protegían, no los esclavizaban, o sea, era prohibido esclavizar indígenas y por eso Ellos trajeron eran libres, africanos. ¿no? Sí, O sea, ellos sacan el territorio, pues es lo que me acuerdo, o no son de lo leí. Ellos tenían ciertas libertades acá, por no decir que la mayoría, y por eso ellos vivían en esos resguardos lejos de la población, del resto de la población, y por eso ellos nos cultivaban, ellos se hacían su ropa, o sea, el mínimo contacto que tenían que tener era lo que tenían. sí. De resto, pues obviamente lo que dice Andrés, de que obviamente al principio los mataron, los masacraron, obviamente, pero ya como en esas alturas, como que sí les dieron como cierto, no sé hasta qué punto respeto, pero sí Pero sí como privilegios, ciertos como, beneficios, ay, ¿no? Por ser perdón, la los cagué. dueños, entre comillas, de acá de la tierra. Exactamente, y esos, de hecho, esos derechos indígenas del resguardo indígena son los que hoy mismo proclaman los indígenas, porque pues en su momento no solo murieron por trabajos forzados, solo porque fueron esclavizados, sino también por las enfermedades que traerían los españoles. Entonces fue un desastre demográfico bastante importante, no solo, de no, no solo en Colombia, sino estamos hablando que la dinámica fue en toda En Latinoamérica, en todas las Latinoamérica, colonias, sí. Entonces, por ejemplo, en Pasto fue así. O sea, lo que hoy es Nariño, el departamento de el Nariño, departamento. estaba nunca, por eso no hay Plaza de Bolívar en Pasto. Oye, sí, no había caído en cuenta de eso. Qué inteligente. Yo no sabía eso. O sea, o sea, no que no sabía, no había caído en cuenta. Sí, ellos no tenían una dinámica de vida completamente diferente. Y de hecho fue muy difícil como que los líderes de Cartagena, de Antioquia, de todas estas regiones que se habían independizado, pues se unieran al ejército libertador, porque ellos querían como pues, su pedacito. Pero yo creo que también tiene una parla el Bolívar y les vendió la idea de una nación próspera y duradera. Claro, y que si él les vendía la idea de, no, es que yo voy a unificar toda esta vaina, a ti te voy a guardar tu pedacito, pues Sí, es como ahora. sí, es Y sigue puro poder. funcionando la política igual. Sí, puro poder político. Eso era lo que querían los criollos, no liberar al pueblo oprimido, porque durante ese periodo pues va a existir todo esto que se va a seguir la misma dinámica. Esclavos, va a intentarse quitar la tierra a los indígenas. Básicamente eso pues las dinámicas no cambiaron muchísimo, solo se cambió quién está en el poder y el nombre. Ya no somos una monarquía, un virreinato, sino una república. El nombre, sí. Pero pues en Me- realidad no. Los cambios más importantes respecto a esas dinámicas coloniales fueron, y eso va a sonar muy izquierdoso y de pronto no van a estar muchas personas de Hago. acuerdo conmigo, pero va a ser durante las reformas liberales del medio siglo XIX. ¿Quién quitó el esclavismo? ¿Quién lo abolió en realidad? Fue José Liare López en 1851. O sea, ya desde ese Chun, momento chun. dijo, ya no hay más esclavos. E incluso o sea, estamos hablando de que fueron 30 años después antes de o sea, cuando había el proyecto para para la abolición del esclavismo en Colombia, que de hecho fue de las últimas En excolonias aprobarse. en abolir el esclavismo, Qué pena. había muchísimas personas, muchísimos dueños de esclavos que decían como, oiga, si usted acepta eso, usted lo van a matar, usted se va a morir de hambre o algo, usted, mejor dicho, o sea, yo no sé qué le va a Les pasar a usted. metían Les miedo. metían el cuento para que protestaran en desacuerdo a los mismos esclavos, o sea, los mismos esclavos que protestaban en contra de la abolición. O sea, la parla en Colombia es una vaina Tenemos el poder en pesada, la las lengua. palabras, pero lo usamos mal. Y sí, digamos, bueno, al final pues se abolió el esclavismo, van a haber un montón de reformas. Ese periodo, desde Pero eso no duró 1800, nada. ¿O sí? no, No duró estamos mucho. hablando desde la época de José Leare López con la abolición de la esclavitud hasta 1886, que es como el periodo liberal, no solo
es que las dinámicas son muy similares en toda Latinoamérica, porque pues pasa la Segunda Revolución Francesa con toda la revolución liberal, o sea, las reformas liberales en Francia, y pues esas influencias llegan a Latinoamérica y pues se quieren implantar en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en todo lado. Sí, en todo lado. Y pues va a ser como la etapa todo más próspera de cierta manera del siglo XIX colombiano. Pero digamos que ya no voy a tratar más de eso porque nos estamos pasando. Porque nos estamos alargando. Sí, pero si quieren aprender de eso, pues seguimos Igual hablando va a de haber eso más parte adelante. 2 Va a haber del parte tema de la 2 de independencia. la independencia, ya literalmente ya solo con la guerra de independencia, el último periodo. No es que me adelanté un poquito ya con la constitución, pero dejámoslo de la batalla de Boyacá para un próximo episodio. La parte 2. La parte 2 de nuestro especial de independencia, podemos. Sí, podemos decir que es el especial de independencia. Que igual, en conclusión, muchas cosas siguen igual. Repite y se repite la historia. Y las dinámicas políticas en general en Latinoamérica van a ser muy similares desde ese periodo. Hambre de poder. Sí, creo que eso fue todo por el tema de hoy. Me explayé. Espero hayan aprendido mucho como yo aprendí. Esa Sí. era la frase que quería decir. Sí, pues si algo aprendí en estos últimos meses siendo profesor Es de historia, de cómo hablar. contarla. Hablar, sí. Bueno, esperamos verlos muy pronto. Vamos a hablar en el siguiente episodio de Marie Curie El siguiente episodio tenemos a Marie Curie, la historia de Marie Curie. y un poquito de la Primera Guerra Mundial, debido a Marie Curie, Of course. una de las grandes mujeres en la historia. Vamos a hacer una pequeña serie de grandes mujeres en la historia, Sí. paralela a pues este episodio especial de independencia. Este especial de independencia. Exactamente. Muy bien, vean Loki, está muy bueno. Please veanlo aquí. Bueno, creo que cuando salga este episodio ya habrá salido el último episodio de Loki, entonces Ay, cuéntenos me qué quiera tal les wake up. pareció Loki. Amo a Tom. Sí. Y bueno, Eso ya, es todo. no sería más. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como Ciencia al Son de la Historia, en Instagram como Ciencia e Historia Pod y en Twitter como Ciencia e Histor 1, o si nos buscan en cualquier lado como Ciencia al Son de la Historia, les vamos a aparecer. Ya No tenemos estamos homónimos. en Apple Podcast, estamos en Spotify, en YouTube, en Google Podcast y demás plataformas existentes y por existir de podcast, estamos ahí. Vamos a despedirnos con el ¡Siu! Del bicho. Sure. En este momento estamos grabando por Zoom y yo tengo el fondo del bicho aquí. Todo el tiempo ha tenido el fondo de Cristiano Ronaldo, muy perturbante. But it's okay. El bicho es mi salvador. El bicho me salvará. Entonces, Oh my vamos God. a crear una nación llamada Bicholandia. ¡Siu! Mwah. Ya, síganos. Y nos Well, vemos. goodbye. Que tengan linda semana.